Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de aritmética. En este video estaremos viendo lo que son las propiedades de los números reales. Antes de pasar con lo que son las propiedades de los números reales, tenemos que ver primero un concepto muy importante, que es el de conjunto cerrado. ¿Qué es un conjunto cerrado? Pues es una propiedad que se le da a un conjunto y que garantiza que al hacerse ciertas operaciones con los números de ese conjunto, el resultado también sea un número de ese conjunto. Lo que dice explícitamente es lo siguiente. Para todo número A y B que pertenezca a los números reales, es decir, al conjunto de los números reales, entonces la suma será un real y la multiplicación también será un real. Recordemos que los números reales, como lo muestra en este diagrama, son estos. Es de los conjuntos de números más grandes que existen. Porque tenemos los naturales, los enteros, que contienen los naturales, los racionales, que contienen los enteros, y por supuesto, a los naturales, y los irracionales. ¿Y los reales qué serían? Sería la unión de todos esos conjuntos. Es decir, es de los conjuntos de números más grandes que existen. Y, como bien lo dice aquí, es un conjunto cerrado. Porque si hacemos una multiplicación o una suma con números de ese conjunto, el resultado será también otro número de ese conjunto. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 2 más 3, la propiedad me garantiza que el resultado, que es 5, es un número raro. Obviamente, 5 es un número raro. Es natural, es entero y es real. Recordemos también que, y ustedes dirían, se pueden preguntar, "Ay, ¿qué pasa con la resta?" Pues bueno, no mucho, porque recordemos que la resta se define como la suma con el inverso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo la resta entre 2 y 3, eso es lo mismo que la suma entre 2 y el opuesto de 3. Que el opuesto de 3 es menos 3. Por tanto, esta propiedad aplica tanto para la suma y para la resta. Es decir, si tú sumas o restas dos números reales, el resultado es otro real. Recordando que la resta no es más que una suma con el opuesto. ¿Y qué pasa con la multiplicación? Pues bueno, si yo tengo 2 dividido 5, eso es lo mismo que multiplicar 2 por el opuesto de 5. El opuesto de 5 es un quinto. En la, perdón, el inverso multiplicativo de 5, que sería un quinto. Como puedes ver aquí, esto es exactamente igual que 2 sobre 5. Es decir, la división no es más que una multiplicación, pero con el inverso multiplicativo. Por ende, la propiedad nos asegura que si yo tengo un número A dividido entre otro número B, eso es o resultado, un número C, también pertenece a los números reales. ¿Por qué? Porque la división también es una multiplicación. Ahora, también tenemos que recordar que para la suma tenemos un concepto muy importante que es elemento neutro, que es el cero. ¿Por qué? Porque si a un número tú le sumas el cero, el resultado no es más que el mismo número. Por eso es elemento neutro. Es como el que no hace nada, pues. Y para la multiplicación, el elemento neutro sería ¿qué? Sería el uno. ¿Por qué? Porque si yo agarro un número y lo multiplico por uno, el resultado sigue siendo el mismo número. Y fíjense que si yo, por ejemplo, agarro 3 y lo sumo con el opuesto, con su opuesto, o sea, 3 más menos 3, que recuerden que eso es 3 menos 3, porque la resta es la suma con el opuesto. ¿Cuál es el resultado? Cero, que es el elemento neutro de la suma. Y si yo tengo, por ejemplo, el 5 y lo multiplico por un quinto, recordemos que esto es una división.
Una división no es más que la multiplicación con el inverso. Entonces esto es 5 sobre 5. Y eso a qué es igual a 1. Elemento remoto de la multiplicación. Una vez habiendo explicado esto, vamos a pasar con las propiedades. De esta tabla que tenemos aquí, vamos a ir viendo las distintas propiedades y veremos algunos ejemplos dinámicos. La primera propiedad es la ley de la cerradura. ¿Qué nos dice la ley de la cerradura? Que si yo tengo un número A, le sumo un número B, el resultado también es un real. Por ejemplo, 7 más 1. 7 más 1 es igual a 8. Y 8 también es un real. Otro ejemplo. Esto aplica tanto para la multiplicación y para la suma, como ya expliqué antes. Aunque aquí solamente se muestra la de la suma, también aplica para la multiplicación. Entonces, 2 por 10 es 20. Y 20 también es un real. 5 más 14, 19. Que también es real. 4 por 3, 12. Que también es real. Esa es la ley de la cerradura. Que si tú sumas, o en este caso, o también puede ser multiplicas un número A o otro número B, el resultado sigue siendo un real. Ahora vamos con la ley conmutativa. La ley conmutativa dice que si yo agarro, por ejemplo, un número A y le sumo un número B, ese resultado es lo mismo que si yo primero agarrara el A y lo sumara con el número B y lo sumara con el número A. Lo mismo para la multiplicación. Y te dirán, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, supongamos que yo tengo, por ejemplo, el 3. Si yo 3 le sumo 5, el resultado es 8. Y eso es exactamente igual que si yo hubiera agarrado el 5 y lo hubiera sumado 3. ¿Cuál es el resultado? 8. Propiedad conmutativa, que la suma. El orden de los sumandos no afecta al resultado. Pero también podremos hacerlo con la multiplicación. Si tengo, por ejemplo, el 2 por 3, eso da 6. Porque esto sería 2 veces el 3. Y 2 veces 3 es 3 más 3, que es 6. Pero si yo pongo 3 por 2, o sea, 3 veces 2, 2 más 2 más 2 son 6. Como pueden ver, el orden de los factores, estos se llaman factores, no afecta al producto. Eso es la ley conmutativa. El término conmutar significa intercambiar. El orden de los sumandos o de los factores no altera el resultado final. Ejemplo, 77 más 95 es lo mismo que 95 más 77. Ambos dan 172. Entonces no afecta el resultado. También tenemos otro ejemplo. 73 más 87 es lo mismo que 87 más 73. Vamos con la siguiente propiedad, la asociativa, que nos dice que al operar tres números o más, pues la forma en la que lo agrupemos, usando paréntesis, no afecta el resultado. Para nada. Tanto si es suma como si es multiplicación. Como un ejemplo. Si yo tengo 2 más 3 más 5, 2 más 3, ¿qué sería? Sería 5. Y 5 más 5 es 10. Pero, ¿qué pasa si en vez de agruparlo así, lo hubiera agrupado así? Pues lo asocio de otra manera. 3 más 5, lo resuelvo y me da 8. Y si a 8 le sumo 2, el resultado sigue siendo 10. No afecta. También puede tener, por ejemplo, 2 por 3 por 5. Y puedo asociar así. 2 por 3 son 6. Y 6 por 5, ¿cuánto es? Es 30. Pero también por entender, podría haberlo asociado de otra forma. Podría haber asociado así. 3 por 5, 15. Y 2 por 15, ¿cuánto es? Es 30. Eso es la propiedad asociativa. 5 por 2 por 4 es lo mismo que 5 por 2 por 4.
2 más 5, y a eso le sumo 3, es lo mismo que 2 más 5 más 3. No importa el orden. Elemento neutro. ¿Qué pasa si yo agarro un número y sumo el 0? El resultado es el mismo número. ¿Qué pasa si yo agarro un número y le multiplico por 1? Lo mismo. Sigue siendo el mismo número. Como expliqué antes, si agarro un número A y lo multiplico por 1, el elemento neutro de la multiplicación, me da el mismo número. Si agarro el A y lo sumo con 0, el elemento neutro de la suma, el resultado es el mismo número. Ese es el número que no hace nada, básicamente. El ejemplo dinámico que tenemos aquí es, por ejemplo, 11 más 0. ¿Cuánto es? 11. 0 más 0, pues sigue siendo 0. 49 por 1 sigue siendo 49. En la suma, el 0 es la identidad aditiva y en la multiplicación es la identidad multiplicativa. Ahora, hablemos del elemento inverso. El elemento inverso es aquel, es una pareja, es un número pareja que al operarlo con el otro nos devuelve el elemento neutro de la operación que estamos haciendo. En la suma, a este elemento inverso se le llama opuesto y en la multiplicación se le llama recíproco o inverso multiplicativo. Por ejemplo, como ya expliqué antes, si tengo al 3 y le sumo el menos 3, que es lo mismo que 3 menos 3, ¿cuánto da eso? 0. Que es el elemento neutro de la suma. ¿Y el menos 3 qué sería? Sería el opuesto de 3. También aplica al revés. Hoy, por cierto, si yo tengo, por ejemplo, el menos 5, yo le puedo sumar su opuesto. ¿Y el opuesto de 5 cuál es? 5. ¿Cuánto va a dar eso? 0. Si yo tengo un quinto, ¿cuál es el recíproco o el inverso multiplicativo de un quinto? Pues 5. Sería como voltear la fracción. ¿Y esto cuánto va a dar? 1. Elemento neutro de la multiplicación. Y por ejemplo, si tengo 6, ¿cuál sería el recíproco de 6? Un sexto. Eso da 1. Aquí tenemos otros ejemplos. 48 más menos 48. ¿Cuánto da eso? 0. ¿Por qué? Porque menos 48 es lo opuesto de 48. Obviamente, al operarlo nos va a dar ¿qué? Elemento neutro de la suma. 13 por un tercio. 1 sobre 13 nos va a dar ¿qué? 1, que es elemento neutro de la multiplicación. 15 por 1 sobre 15 nos va a dar el elemento neutro de la multiplicación, que es 1. Y luego tenemos con la ley distributiva, que es aquel que dice que si yo tengo una multiplicación, yo puedo distribuir una multiplicación entre algo por un paréntesis. Yo puedo distribuir ese algo por los términos que están dentro del paréntesis. Es decir, si tengo, por ejemplo, 2 por 5 más 3, yo podría resolver el primer paréntesis, que me daría 8, y después eso multiplicarlo por 2, me daría 16. Pero, otra forma sería aplicar la distributiva que tenía antes. 5 más 3 podría hacer 2 por 5 y 2 por 3. 2 por 5, 10. Más 2 por 3, 6. Y eso me va a dar, por supuesto, 16. Piénsenlo, que esto funciona porque es como un cuadrado. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado donde este lado mide A y este lado mide B más C, digamos que este pedacito de aquí a aquí es B y este de aquí a aquí es C. Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos rectángulos donde este rectángulo, ¿cuánto mide? Mide A por B y este mide A por C. Entonces, si yo quisiera el área completa de este rectángulo, yo podría hacer
lado por lado del grande. Y tendría A por B más C. Y así podría calcular el área. Pero esa área es lo mismo que si yo hiciera sumar a esta y esta, que sería A y B más A por C. ¿Ves? Propiedad distributiva. Ahora, una vez habiendo entendido todas estas propiedades, la distributiva, la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro, el inverso y la distributiva, entonces podemos pasar con los ejercicios. Aquí se presentan varios ejercicios y el objetivo es que ustedes identifiquen qué propiedad se está aplicando en cada caso. Por ejemplo, en el caso 1, aquí se está aplicando la del elemento inverso, si no me equivoco. Correcto. El objetivo, claro, sería resolverlos todos. Vamos a hacerlo. Este es el inverso. Aquí es la cerradura. ¿Por qué? Porque yo multiplico 8 por menos 3. El resultado es 1094, que pertenece a los números reales. Aquí, este es la del elemento neutro. ¿Por qué? Porque aquí me está mostrando que si yo agarro un número y le sumo 0, el resultado es el mismo número. Aquí es otra vez el elemento neutro. Perdón, el inverso. Aquí es la conmutativa. No importa en qué orden yo sume, el resultado es el mismo. Conmutativa. Aquí, 2 por raíz de 3 más 2 por 7 es lo mismo que 2 por raíz de 3 más 7. Aquí es la propiedad distributiva, pero aplicada en otro orden. O sea, sería ir de aquí hacia otro lado. Distributiva. Distributiva. Aquí, un cuarto por 4. ¿Cuánto es eso? 1. Aquí se está aplicando también el inverso. 8 por 4 es lo mismo que 4 por 8. Conmutativa. Un tercio por 4 es lo mismo que 4 por un tercio. Conmutativa. 7 por un tercio por 4 es lo mismo que 7 por un tercio por 4. Aquí se está aplicando la asociativa. Asociativa. Y aquí, nuevamente, se está aplicando la distributiva. ¿Ven? Se distribuyó el 4 a multiplicar el 3, a menos 3 y el 5. Distributivo. Distributivo. Aquí, nuevamente nos están mostrando, nos están señalando la de cerradura. ¿Por qué? Cerradura. Porque si yo agarro el menos 3 y le sumo menos 8, el resultado es menos 11. Y ese número también es un número real. Aquí. En asociativa. Hacer la suma de 3 más menos raíz de 2 perdón. Hacer la suma de 3 más menos 2 más raíz de 7 es lo mismo que hacer la suma de 3 más menos raíz de 2, menos 2, perdón, más raíz de 7. Es la propiedad asociativa. Menos 8 por 1 es menos 8. Elemento neutro. Si yo agarro un número y lo multiplico por 1, el resultado es el mismo número. Aquí nuevamente se está aplicando la propiedad conmutativa. No importa en qué orden yo sume, el resultado es el mismo. Y aquí simplemente es otra vez la propiedad asociativa. Asociativa.
Ah, perdón, me lo puso mal porque escribí mal la propiedad. Sí, verdad que es con N. Connotativo. Ahora sí. De todas formas, en la descripción les dejaré un documento con el resumen de la clase y de los ejercicios para que puedan ustedes practicar en casa. Sin más que decir, eso es todo por hoy. Nos vemos en los siguientes videos.